Buenos días. Mi nombre es Melinda Whitney, directora de operaciones del PEI. Estoy en los Estados Unidos y les doy la bienvenida a nuestro webinar Cómo enfrentar la era post-COVID-19 siendo un proveedor de estaciones de servicio en Latinoamérica. Hoy desde la perspectiva de un miembro del PEI en México. Nos acompañan hoy Liliana Cruz, directora para Latinoamérica del PEI, y Víctor Garduño, socio y director de ALVIC, miembro del Comité Directivo para Latinoamérica y embajador para Latinoamérica del PEI. Bienvenidos. Melinda, muchas gracias por la introducción. Víctor, bienvenido y todos bienvenidos. Qué bueno tenerlos hoy acompañándonos y escuchando lo que hoy vamos a compartir con todos ustedes. Estaba viendo los registros y maravillosamente les comparto que tenemos más de 20 países conectados. En muchos países de Latinoamérica también tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de España, tenemos gente de toda la variedad de la región latinoamericana. Entonces, pues eso me place bastante. Antes de que comencemos, quiero solicitarles, por favor, que si tienen algún tipo de pregunta, revisen sus pantallas y en la parte de abajo van a encontrar una sección de preguntas y respuestas. Allí podrán poner las preguntas y en la segunda parte del webinar procuraremos contestar todas o parte de las preguntas en la medida que el tiempo no lo permita. Y revisaremos todas las preguntas para consolidarlas de la mejor manera posible si ya no hemos tocado el tema previamente. Entonces, pues, habiendo dicho esto, quiero empezar por hacer una introducción y generar un poco de contexto alrededor del tema que hoy nos trae. Quiero darle la bienvenida a Víctor. Víctor es un miembro del PEI y dirige una compañía mexicana fabricante para estaciones de servicio. Hoy queremos tener la perspectiva de lo que va a ser la era post-COVID desde la perspectiva de un fabricante que está trabajando para el sector. Entonces, una vez más, Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Bien. Entonces, empecemos por revisar algo y es que durante este tiempo que estamos nosotros hoy, estamos afrontando una realidad en la que tenemos que entender que el cambio permanente se nos vuelve la nueva normalidad. Y a diferencia de otras pandemias previas, en esta tenemos una explosión de información acerca del virus. Teniendo toda esta información a nuestra disposición, si hemos hecho bien la tarea, como individuos y como compañías en este punto, ya sabemos lo que debemos hacer para minimizar tanto el contagio como la propagación del virus. Y siendo en este momento Latinoamérica el epicentro de la pandemia y entendiendo que el pico de nuestra región solamente está comenzando y que va a ir hasta septiembre y más allá, debemos volcar la mirada hacia revisar cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar para tener una estabilidad empresarial y para lograr los objetivos trazados. Entonces, con esto en mente, quiero iniciar la conversación contigo, Víctor, haciéndote una pregunta con la cual yo creo que muchos de los asistentes se van a sentir identificados, y es preguntarte cuáles son los cambios en el modelo de negocios que ha traído el COVID-19 a tu compañía. Sí, Liliana, pues muchas gracias por la presentación y también quiero agradecer a todos los participantes que se encuentran conectados de todos los países y sin duda es un tema muy relevante, es un tema primordial. Creo que se dice que en la calle anda un virus que está contagiando a toda la humanidad y eso indudablemente afecta en la gestión de todas las compañías, ¿sí? Algo muy importante es que tendríamos que entender que toda la relación que existe con los colaboradores, con los clientes y con los proveedores está cambiando radicalmente. Y eso cambió de forma repentina a partir del mes de marzo. Recuerdo muy bien, Liliana, la sesión que tuvimos aquí en México en el Marriott, donde nos acompañaron gran parte de los miembros y prospectos del PEI para Latinoamérica, inclusive hubo gente de otras partes del mundo que vino aquí al hotel y bueno, ya comenzábamos los primeros estragos de la pandemia, ¿no? que era un tema interesante. Sin duda nadie dimensionábamos hasta dónde podía llegar esto y qué tan extenso podría ser. Vinieron pasando los meses y todo el mundo teníamos la ilusión
que a finales del mes de abril o en mayo terminara esto, y vemos que efectivamente esto se está prolongando. Entonces, como compañía, nos vemos obligados a activar aquellos protocolos que ya teníamos establecidos previo a la pandemia. Indudablemente, como compañía que presta servicios esenciales al sector hidrocarburos, debimos de haber contado con todo un protocolo de actuación en casos de emergencia, no solamente en caso de pandemia, sino en caso de alguna catástrofe de índole natural, pudiera ser algún terremoto. Recientemente aquí en México vivimos hace un par de días, algún fenómeno meteorológico como pudiera ser algún huracán, etcétera. Entonces, esto es muy importante que como compañía debemos tener listas todas las previsiones y activar estos protocolos de actuación en caso de emergencias. Sin duda, viene un cambio total en la operación de las compañías. Las restricciones de viajes a partir del mes de marzo, vimos cómo había cierres por toda Latinoamérica de los aeropuertos, cierres inclusive de vuelos a nivel nacional en cada uno de los países de Latinoamérica, lo cual está cambiando radicalmente la forma en la cual tenemos que comunicarnos primordialmente entre colaboradores, posteriormente entre clientes y proveedores. Y esto nos obliga a hacer uso de la tecnología para poder estar presente en aquellos sitios en los cuales físicamente no ha sido posible al día de hoy. Y este tema de la pandemia se vino confeccionando con el problema de la caída de los precios del petróleo y nos originó también un problema económico importante a nivel global. Esta caída de los precios del petróleo, la baja que hubo del consumo de los petrolíferos a nivel de estaciones de servicio y que el comprador haya sido más sensible al precio, nos reforzó todavía más este protocolo de actuación en caso de emergencia, Liliana. Entonces, mi sincera recomendación a todas las compañías que nos están viendo, a todos aquellos miembros o no miembros del PEI, es que tengan ustedes en sus compañías protocolos de actuación que deben ser aplicados en caso de cualquier contingencia. Ok, perfecto. Entonces, si hablamos en términos de lo que es cambios en el modelo de negocio, es cómo planear preventivamente en lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial, no solamente desde el plan de negocio, sino de todo lo que abarca el tener un equipo de personas trabajando. Listo, entonces miremoslo ahora porque yo te he preguntado sobre cuál ha sido el cambio en modelo de negocio. Revisemos ahora el tema hacia el futuro y me pregunto cuáles son los mayores retos empresariales que consideras que el futuro va a traer en la etapa post-COVID, una vez pasemos lo que estamos viviendo en este momento. Claro, muy bien, Liliana. Mira, como fabricante, yo te puedo decir que es muy importante que establezcamos lazos más estrechos, aún así con proveedores claves, con proveedores que nos proveen de todos los insumos para poder hacer toda la manufactura de los equipos. Y también es muy importante sensibilizar al cliente que no caiga en compras de pánico. Como compañía hemos tenido que hablar con los clientes cuando de pronto se viene una gran demanda de los artículos que fabricamos nosotros. Hay que decirlo, a principios del mes de marzo, cuando el tema de la pandemia estaba sonando en otros países y llegaba apenas a Latinoamérica, muchos clientes, ya sea contratistas, ya sea distribuidores o sea un cliente final, empezaron a saturarnos nuestro ERP de pedidos, el cual tuvimos por obligación de hablar con ellos, porque esto originaba de forma natural una ruptura de stock total, ¿no? Eso era algo que, a pesar de los protocolos que teníamos internos como compañía, a pesar del stock de seguridad por prestar los servicios esenciales teníamos ya reservado, mucha gente empezó a comprar de una forma desmedida por si algo más podía llegar a suceder en un futuro. Entonces nos vimos obligados a platicar con ellos y ver por qué realmente hubo ese incremento en la demanda de los artículos, y ciertamente era por alguna previsión. Entonces, una parte muy importante como estrategia empresarial, le recomiendo a todos los miembros que nos están escuchando, es de que por favor hablen con los clientes. Okay. Que los tranquilicen, que les digan que realmente no hay una situación por la cual de pánico, por los cuales los fabricantes tenemos que estar parando las plantas. Indudablemente, como fabricantes de servicios para el sector hidrocarburos, no podemos parar una planta, porque parar una planta implica parar una industria importante que mueve los países, que genera el transporte, que genera tantos temas de generación de energía, etcétera. Entonces es muy importante que como fabricantes le transmitamos esta tranquilidad a toda la cadena que tenemos hacia el lado de la venta. Por otro lado, también es muy importante restablecer esos vínculos con todo el personal
porque las personas en las compañías sin duda sienten un gran temor ante esta inestabilidad económica que ha venido sucediendo en las compañías. Es muy natural que los colaboradores lleguen a sentir esa gran inestabilidad. Entonces, es muy bueno transmitirles a los colaboradores todo ese entusiasmo que tenemos como empresarios, todo el entusiasmo que estamos en un sector privilegiado, que hay que decirlo, es un sector que ha sido muy bondadoso a lo largo de la historia y tenemos hidrocarburo para mover por muchos años más. Sin embargo, las personas en ocasiones no lo llegan a ver así. Y reforzar toda la parte de salud para el personal es un tema bien importante, es un tema que primero como equipo considero tenemos que estar bien nosotros, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar sanos, tenemos que estar sólidos, para que de esa misma manera le transmitamos al cliente final toda esa tranquilidad y los entregables que están acostumbrados, tanto a nivel del hardware que fabricamos algunos nosotros, o también toda la parte que tiene que ver con el tema del software. Y también algo muy importante es el uso de la tecnología. Ese tema de la pandemia nos obliga a todos los fabricantes, a todas las compañías, a cambiar los hábitos que tenemos de relacionarnos. Y esto es algo complejo que suena para el mercado latinoamericano, porque somos mucho de contacto físico. Entonces yo recuerdo que antes de la pandemia no había una semana que no me subiera yo en un avión. Y pregúntame, ya tengo 4 meses sin subirme a un avión y los negocios siguen sucediendo. Todo tiene que seguir girando. Entonces tenemos que cambiar la forma de relacionarnos, hacer uso de la tecnología, uso de herramientas como las que estamos viendo hoy a través de este webinar, y las compañías tenemos que modificar esa conducta para estar presentes con el cliente y también para estar capacitando a los clientes de forma remota. Okay. Perfecto. Entonces, desde la experiencia de hoy, tú dices los mayores retos empresariales que tendremos en el futuro, en la etapa post-COVID, es uno, el tener una buena relación, una única comunicación con los clientes para entender realmente sus necesidades, las necesidades reales y no las necesidades creadas por el pánico de una pandemia. Segundo, la relación con los colaboradores y el cómo se genera esa interacción para poder responder al cliente. Y la tercera, el uso de la tecnología y el cómo estamos, el revisar si estamos adaptados o no en este momento a la tecnología que requerimos para poder tener esa interacción que hasta hace un tiempo teníamos uno a uno y que en este momento estamos empezando a desarrollar de otra manera y que muy posiblemente se incrementará en el futuro y permanecerá. Entonces, teniendo esos retos, mi siguiente pregunta para ti pues, debe ser obligadamente cuál consideras que debe ser la estrategia o las estrategias para enfrentar la etapa que viene después de este año, al final de este año, cuando digamos, bueno, ya la cosa ha bajado en Latinoamérica en términos de contagios y vamos a tener una dinámica diferente. ¿Cuáles crees que deben ser esas estrategias? Totalmente, Liliana. Mira, son varias estrategias que tenemos que seguir a nivel empresarial. Lo primero, y mi sensible recomendación, es que generemos un forecast de consumo apegado a la realidad. Esto se logra por medio de la comunicación directa con todos los distribuidores, con todos los contratistas, con el cliente final, para que realmente nos hagan saber sus necesidades de una forma muy certera y que de esa misma manera la podamos transmitir a todos los proveedores. Como empresa fabricante de componentes electrónicos, compramos gran parte de los insumos en mercados asiáticos a nivel de componente, para poder hacer el armado de las tarjetas electrónicas llamadas PCB, hacer el armado de todos los equipos que fabricamos nosotros, y es muy importante establecer esa comunicación ahora más que nunca con todos los clientes. Ciertas compañías ya estábamos acostumbradas a tener un stock de seguridad, por lo cual pues no era necesaria esa comunicación tan directa con el cliente a fin de que anticipen de una forma realista sus pedidos y no caer en una crisis de pánico y una compra de pánico. Esto es algo que tendríamos que evitar a todos sentidos. Como segunda estrategia empresarial, es muy importante brindar esa tranquilidad a todos los colaboradores. Y te lo quiero yo decir que en esta época de crisis, más que una recesión, hemos vivido un crecimiento del mercado gracias al uso de componentes tecnológicos para poder llegar a aquellos clientes los cuales no nos los permitía de forma tradicional, como era un vuelo o era una visita comercial vía carretera. Muchos clientes cerraron las puertas, entonces es muy importante visualizar todo el tema del marketing digital y todo el tema de podernos comunicar con los clientes a través
de medios remotos. Es muy bueno que inundemos a los clientes de webinar, que inundemos a los clientes de información, y también sirve para decirles, hey, aquí estamos y estamos contigo y estamos en los momentos complicados. En relación al cliente, sumando esta estrategia de marketing digital, es muy importante que nosotros como fabricantes beneficiemos a aquellos clientes más afectados de toda la cadena de suministro. Sin duda hay clientes que resultan muy afectados. Me refiero a estaciones de servicio que ya vendían muy pocos litros o pocos galones, y con el tema de la pandemia se ha disparado por completo esta caída de ventas. Por lo cual son clientes que requieren más apoyo que nunca, y parte de la estrategia complementaria con los clientes, recomiendo que extendamos los plazos de crédito, los plazos para pagar a aquellos clientes que resulten más afectados. En la compañía lo hemos hecho, por fortuna no hemos tenido que tocar ninguna de las reservas que teníamos para estos casos de contingencia. Sin embargo, es una gran recomendación que yo les quiero hacer. El mercado tendremos que segmentarlo de una forma diferente. Anteriormente, los fabricantes segmentábamos las estaciones de servicio de 3 formas primordialmente, que era estación de servicio de ciudad, estación de servicio de carretera y estación de servicio rural. Ahora tendremos que caer a una 4ª segmentación, la cual tiene que ser muy precisa en función de qué cliente resultó más afectado por el tema de la pandemia y enfocar todos los recursos para ese cliente que salió afectado. Ahora bien, en relación dentro de la compañía, es muy importante que también miremos nuestros gastos de operación internos. De una forma natural, ya los gastos de operación se fueron decrementando, porque al tener menos personal en las compañías y que las personas hayan trabajado vía home office, eso de una forma natural ya nos da una reducción de costos inmensos, como tiene que ser de los aires acondicionados, todo el consumo de energía eléctrica, servicios de telefonía, etcétera. Y otra reducción de gastos importante que hemos tenido en las compañías son todos los gastos de viaje. Entonces, mi recomendación es que cuantifiquemos de una forma clara cuál ha sido toda esa reducción de costos que hemos tenido en las compañías y que las traslademos a los clientes más necesitados, ya sea extendiendo el plazo comercial o a través de algún descuento. Okay. De lo que mencionabas, Víctor, quiero retomar algo. Tú hablabas de incrementar lo que se hace en términos de marketing digital, y ahí creo que vale la pena agregar que hay que incrementar lo que se hace en términos de marketing digital generando contenido de calidad. En la medida en que nosotros tengamos contenido de calidad, va a ser atractivo que tengamos más cosas afuera en el mercado en términos digitales. Y en la medida en que solamente queramos generar tráfico, pero no tengamos contenido de calidad, vamos a tener muchas fugas en personas que van a recibir la información la primera vez y van a decir, no me interesa esto porque realmente está tomando parte de mi tiempo que no considero debo gastar en esto. Entonces hay que tener eso presente. Bueno, tú hablabas del tema de planeación de inventarios y eso me lleva a pensar en un tema muy específico. Hablabas de la monetización de los ahorros que se están haciendo hoy, y eso me lleva automáticamente a pensar en el tema de liquidez. Y entendiendo que la afectación del COVID-19 es una afectación en la economía regional, quiero preguntarte cómo manejar la liquidez de la compañía. Correcto, Liliana. Un tema muy importante es la adecuada planeación de nuestros inventarios. Que tengamos stocks sanos de acuerdo a la circunstancia actual, porque no podemos caer en compras de pánico los fabricantes, no podemos llegar a hacer esto. Yo hablaba en un momento de todas aquellas relaciones que tenemos que hacer con los proveedores. Tenemos que identificar perfectamente cuáles son aquellos proveedores claves para nuestra compañía. Todos aquellos proveedores que nos suplan de insumos de primera necesidad para poder seguir rodando el negocio y establecer relaciones sanas con ellos, de tal forma que podamos hacer una buena planeación del inventario y de tal forma que también podemos garantizar a aquel cliente final la disponibilidad de los insumos. Entonces, un tema muy importante para la liquidez de la compañía, sin duda, es el manejo del inventario. Vamos a recordar que es una llave más por la cual se nos puede ir mucho dinero en las compañías. El lado del gasto, indudablemente, lo tenemos controlados todas las compañías y es lo más sensible para los directores generales, porque cada día vamos recibiendo cobros y vamos haciendo los pagos de los servicios, vamos haciendo el pago de la nómina, vamos haciendo el pago, etcétera, de los gastos de operación.
Y el tema del inventario es algo muy importante, es algo muy sensible que tenemos que tener muy controlado. Ni para caer en desabasto, ni para caer en sobreinventario. El tema del sobreinventario por una compra de pánico puede ser gravoso, puede ser algo terrible para una compañía porque es dinero literalmente enterrado en el inventario que no estamos desplazando. Entonces es muy importante ese contacto con el cliente, ese contacto con los proveedores estratégicos, de tal forma que tengamos una planeación del stock de forma sana para que tengamos una liquidez no perdida dentro del negocio. Sí, ahí en el tema de liquidez y que tú conectas con el tema de inventario, creo que también es importante resaltar que así como como debes hacer una buena planeación de inventario dentro de tu compañía, debes también ayudar a los clientes a tener una buena planeación de inventario para que eso no vaya a afectar todo lo que tú estás haciendo en el proceso dentro de la cadena de suministro. Entonces creo que ahí es vital trabajar en el inventario propio y trabajar con los clientes para tener un inventario sano también, para un lado para no tener excesos o defectos en los Así, dos lados. Lilian. Sí, claro, Sí. y también te quiero complementar este comentario que me estás haciendo, porque el efecto inverso a una compra de pánico también es el ahorro excesivo. Entonces, muchos consumidores finales, muchas estaciones de servicio han caído en el efecto inverso, que han dicho, ahorro, no compro en este momento materiales, y cualquier tipo de material, sea o no tecnológico, me refiero desde la punta de la manguera, desde la pistola, desde la funda. Entonces, son ahorros mal entendidos en muchos de los casos, los cuales pueden repercutir en un gasto secundario mayor de mantenimiento correctivo para la estación de servicio. Pues también es muy bueno que como fabricantes, todos aquellos contratistas, aquellos distribuidores que se dedican a estaciones de servicio, que hablen con el cliente, que estrechen esa relación, y tan nocivo puede llegar a ser que el mismo cliente final sature su bodega de material por si algo sucede, como tan nocivo puede llegar a suceder que tengan totalmente vacío el inventario y que estén haciendo ahorros en demasía que no justifican absolutamente la operación del negocio y que tarde que temprano va a repercutir en un gasto de mantenimiento correctivo mayor. Y eso automáticamente nos hace pensar en la cadena completa de suministro, ¿no? Porque no es solamente lo que nosotros hagamos como compañías, sino también qué hacen todos los diferentes grupos de interés que tengo alrededor en esa cadena de suministro. Entonces, siento que obligadamente aquí te tengo que preguntar, y es cómo ha afectado el COVID-19 tu cadena de suministro dentro de la compañía. Claro. Pues mira, cuando inició el tema del COVID, a pesar de los protocolos que teníamos, indudablemente se vio afectado. La primera afectación fue en las rutas logísticas que teníamos de transporte de mercancía. Tuvimos que hacer cambios importantes en toda la planeación de la logística. Tenemos tanto envíos de vía aérea, vía marítima. Entonces, cuando los países cierran las fronteras, en automático hubo un problema en afectaciones de toda la logística, tanto de entrada como de salida de mercancía, y tuvimos que negociar con los fabricantes los nuevos plazos de entrega de los componentes para poder hacer la manufactura, y también con el cliente final tuvimos que negociar indudablemente los tiempos de entrega. A pesar de que teníamos la materia disponible en los almacenes, no había forma de trasladarla. Me refiero a países como el caso de Estados Unidos, como Centroamérica, como Caribe. La relación comercial que tenemos con Europa se vio sensiblemente afectada y fue la primera afectación. Que por fortuna pudimos haber reaccionado de una forma muy inmediata debido a que teníamos un stock de seguridad bastante robusto para poder enfrentar esta situación, como lo mencionaba yo anteriormente. Otro caso que tuvimos cuando inició la pandemia es que los plazos de entrega de los fabricantes de componentes de forma natural se vio también reducida y nos decían, bueno, ya no te podemos entregar en el plazo acordado, ahora tenemos que entregarte en un plazo mayor. Y esto originó también un problema para la cadena de suministro en la cual estamos inmersos nosotros. Sin embargo, por fortuna, la afectación nunca llegó al cliente final, gracias a que teníamos ese inventario de seguridad y ese stock para casos de contingencia. No fue el caso de algunas otras industrias. Estamos muy de la mano con industrias, por ejemplo, de aviación, con industrias que se dedican a toda la importación de los hidrocarburos, a terminales de almacenamiento, autoconsumos, los cuales en su momento no tomaron la previsión de contar con el material, y sí logramos observar cómo hubo decrementos en la entrega, cómo hubo demoras en la entrega importantes que llegó a afectar la operación. Sin embargo, la recomendación sigue siendo la de siempre, que estrechemos la relación comercial que tenemos con los clientes,
con los proveedores claves para que no tengamos esas afectaciones que hemos estado viviendo desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Y esto no es algo que termine de forma repentina en el próximo mes de julio o en el mes de agosto. Sin duda es algo que tenemos que aprender a vivir desde la forma en la que tenemos que trasladarnos, que tenemos que comunicarnos, que tenemos que planear los inventarios y que tenemos que hablar con todos los fabricantes. Siempre en una época de crisis hay potenciales ganadores y potenciales perdedores. Es un tema que tenemos que identificarlo, ¿sí? Y como compañía tenemos que ubicarnos como potenciales ganadores. Tenemos una gran fortuna todos los que somos miembros del PEI, que estamos en un sector bastante benéfico, bastante benevolente. Como ya lo mencionaba yo, el tema del hidrocarburo seguirá persistiendo a lo largo de muchos años. Indudablemente, siempre estaremos del lado de los ganadores, pero siempre que hay crisis, alguien puede estar llorando y alguien puede estar vendiendo el Kleenex al lado. Entonces, tenemos que ver dónde nos ubicamos y tenemos que siempre tener una actitud positiva frente a la pandemia, porque si como cabezas de compañía, como directores, bajamos la guardia, imagínense que puede llegar a pensar todos los colaboradores o todos los clientes. Pudiera llegar a ser algo muy sano. Entonces, también un tema muy importante, Liliana, es la actitud positiva en época de crisis. Indudablemente. Sí, mira que tú mencionabas ahora que este ha sido un sector que a la larga ha salido beneficiado. Y yo he tenido contacto permanente con diferentes miembros de PEI en todos los países de Latinoamérica y siempre he recibido el mismo feedback alrededor de, aunque las cosas, obviamente los resultados están más lentos, han bajado, está más compleja la situación, no estamos absolutamente parados. Y creo que eso ha sido absolutamente fundamental para el sector. Y es que aunque las cosas han tenido que cambiar, no es un sector que ha estado totalmente parado durante todos estos meses en los que hemos estado enfrentando la pandemia. Por un lado. Por el otro, a mí me parece clave lo que tú mencionabas alrededor de la cadena de suministro, porque creo que nos lleva a pensar en que tenemos que sentarnos e identificar muy bien cuáles son los grupos de interés que tenemos alrededor nuestro, cuáles son todos esos componentes que tenemos en la cadena de suministro y desarrollar planes uno a uno alrededor de lo que podría ser, lo que podemos hacer con cada uno de los grupos de interés. Eso es vital tenerlo presente todo el tiempo. Entonces, te quiero preguntar, y realmente son dos preguntas en una, pero me parece relevante tocarlo en este punto de la conversación. Y es, en tu calidad de fabricante para Latinoamérica, para el sector de estaciones de servicio, ¿qué piensas tú que se debe hacer diferente y qué crees que debe permanecer una vez dejemos de ser el epicentro de la pandemia? Bueno, definitivamente algo que tenemos que hacer diferente es toda la comunicación que tenemos con la cadena, tanto de clientes, de proveedores y con los colaboradores. Algo muy importante que nos está dejando la pandemia es esa enseñanza que podemos hacer las cosas de una forma diferente a nivel de los negocios. Ya no es necesario una reunión presencial para cerrar un buen acuerdo, para cerrar un negocio. Ya no es necesario tomar un vuelo y tener que trasladarnos algunas millas de un sitio a otro, tener que gastar tanto en los viajes, porque finalmente llegamos a un acuerdo. Entonces, es algo muy importante que tendremos que considerar haciendo usos de las herramientas tecnológicas, un tema básicamente importante, que eso no lo dejemos nunca de vista, el poder interactuar de una forma diferente, tanto con los proveedores, con los clientes y con los colaboradores. Y al respecto de los colaboradores, es algo muy importante que también tendríamos que agradecer que en esta época de pandemia los colaboradores han mostrado estar al 100%, cambiando el modelo de negocio que tenemos en los países de Latinoamérica. Vamos a recordar que en los países de Latinoamérica tenemos muy marcado ese modelo de asistencia del personal y que pensamos que porque estén físicamente en la oficina están siendo productivos. Y esto lo vivimos en toda la región de Latinoamérica. Quiero pensar que es un mal que tenemos desde México hasta la punta del hemisferio, en la cual lamentablemente es la forma de pensar de muchos empresarios, lo cual indudablemente hay que cambiar. Inclusive me atrevo yo a decir que la productividad se ha elevado cuando los colaboradores han estado en home office. Esto eleva, por un lado, la calidad de vida por el tema del traslado. En muchos países el traslado del domicilio del colaborador hacia el lugar de trabajo puede ser de 40 minutos hasta 1 hora, igual de regreso. Son 2 horas de su vida que tiene mayor tiempo para estar con la familia, mayor tiempo para disfrutar, y eso eleva indudablemente la calidad de vida del colaborador
y también eleva indudablemente la productividad. Es algo, romper con este paradigma muy fuerte para algunos empresarios, pero es un tema que tenemos que tener en mente totalmente para poderlo aplicar a cada una de las compañías. Bien, bien, y mira que eso me da pie para compartir el comentario que veo aquí de Jaime Triana, que creo que nos cae muy bien, y es que él agrega que las compañías y los dueños de estaciones deberían estar abiertos a los espacios de aprendizaje. Y creo que atina mucho al decir que muchos fabricantes, no todos, pero muchos fabricantes están haciendo esfuerzos para presentarle alternativas de ahorros operacionales, eso menciona Jaime, y que muchas veces las estaciones de servicio se cierran al tema. Pero yo creo que tiene que ver con el tener la visión en el corto, mediano y largo plazo. Si yo hoy estoy mirando cómo hago un ahorro operacional en lo que está pasando en el hoy, pero no genero acciones que estén teniendo impacto y vayan a tener impacto en el mediano y largo plazo, eso finalmente lo voy a sentir. Entonces, nosotros podemos generar, o sea, y ustedes, fabricantes, pueden generar todos los modelos de comunicación, incrementar todo lo que has mencionado, Víctor, pero en la medida en que no se haga ese proceso de aprendizaje mutuo del cliente y del fabricante o del distribuidor o consultor o constructor o compañía que provee servicios para el sector, pues el tema no va a fluir. Entonces creo que es importante también tener eso presente. Ahora, hemos tocado modelo de negocio, hemos hablado de estrategias, hemos hablado de retos, liquidez, tocamos qué hacer, qué debe permanecer y qué debe cambiar. Entonces, quiero ahora abrir el espacio para las preguntas que estamos recibiendo de la audiencia, que creo que son igualmente interesantes. Entonces, quiero empezar por una que tiene aquí alguien que está en la parte de servicios, y él dice: saludos, ¿cómo la pandemia ha visto afectada la construcción de nuevas estaciones? Correcto. Sí, indudablemente, Liliana, ha habido un rezago en el tema de la construcción de estaciones de servicio. Sin embargo, todos aquellos proyectos que estaban en curso tienen que seguir tarde que temprano. ¿Qué fue lo que notamos al inicio de la pandemia, en el mes de marzo? Que todo el mundo paró la obra por completo, que fue uno de los sectores más afectados, y también como fabricantes tenemos muchas estrategias comerciales con aquellos constructores de estaciones de servicio que venden soluciones llave en mano. Entonces, parte de los esfuerzos de la compañía tuvimos que permearlos a aquellos constructores que venden soluciones en mano, que nos compran soluciones tecnológicas, para que ellos pudieran seguir adelante con las obras. Entonces, al extender el plazo al fabricante, hacia el constructor se ve obligado a trasladar también el plazo para el cliente final. Y fue que muchas obras se han reactivado. Hoy tenemos en curso muchos proyectos en la región de Latinoamérica, y toda esa inversión tiene que continuar, sobre todo por la vigencia de los permisos que muchos de los gobiernos acaban entregando a los propietarios de estaciones de servicio. Es algo que estamos vislumbrando a partir del mes pasado hasta la fecha, que han llegado un gran número de pedidos para nuevas estaciones de servicio. Ahora, esto es muy importante mencionarlo, porque cuando se abra la estación de servicio y el propietario se vea obligado a operarla, ya cambia radicalmente el modelo de negocio. Ya hay que quitarnos de la cabeza que el propietario tiene que estar yendo a la estación de servicio, que tiene que estar presente, viendo literalmente la consola de monitoreo de tanques o viendo la consola de los dispensarios. Existen aplicaciones tecnológicas las cuales permiten que de forma remota el propietario de la estación de servicio esté viendo en tiempo real la operación de la estación de servicio. Y también conozco de herramientas tecnológicas que utilizan varios constructores para estar informando a los clientes durante el proceso de la obra cómo va cada avance. Entonces, es un tema que sin duda se tiene que reactivar, y más en un sector como el nuestro, el crecimiento de estaciones de servicio en el mercado de Latinoamérica se tiene que seguir dando. Hay pronósticos de crecimiento interesantes en toda la región, y bueno, el pronóstico es que siga habiendo más obras de estaciones de servicio. Muy bien, muy bien. Y ahora tenemos una pregunta de una compañía mexicana. Y la pregunta dice: ¿qué estrategias pueden generar los proveedores ante tantos cambios regulatorios? Y bueno, son dos preguntas combinadas. Una es esa, la otra es: ¿qué tanto hablan los proveedores con los reguladores? Claro. Es muy importante que ante los cambios regulatorios que existan, no solamente en México, sino que en cada país de la región de Latinoamérica, como fabricantes estamos obligados a cumplir.
cumplir de una forma sana, estableciendo un diálogo con la autoridad. Y a pesar de la época de pandemia, yo te quiero decir que las compañías tenemos que seguir activas en todos los sentidos. O sea, tenemos que seguir con el cumplimiento normativo que así ha impuesto la autoridad y tenemos que seguir cumpliendo con todo el pago de contribuciones que estamos obligados a hacer por parte de la autoridad. No podemos bajar la guardia, no podemos poner de pretexto que el COVID ha llegado para no cumplir con alguna regulación. Pues todas las compañías serias estamos obligados a dar cumplimiento con todo el aspecto normativo. En el caso de México, en estos 2 últimos meses han sido meses intensos de normalización. Sin embargo, en otros países de la región también hemos visto cómo los gobiernos no paran a pesar de la pandemia. Y me refiero a temas fiscales, a temas de facturación electrónica, a temas de regulamiento de las estaciones de servicio. Eso tiene que continuar y como fabricantes estamos obligados al cumplimiento. Y yo les invito a todos los fabricantes que no pongamos esa excusa que llegó la pandemia para no cumplir con las regulaciones que marcan los gobiernos locales de cada país. Ok, muy bien, gracias. Bueno, sigo aquí con las preguntas y esta tiene que ver con querer saber tu opinión sobre la paralización de los mantenimientos preventivos, ¿no? Que normalmente están dentro del esquema normal que uno planea para el año. ¿Qué piensas acerca de eso? Correcto. Es igual, los fabricantes tenemos que dar todo el apoyo a aquellos contratistas o a aquellos proveedores finales para que se puedan seguir dando esos mantenimientos preventivos. ¿De qué forma? Que los insumos que son necesarios para los mantenimientos, yo ya lo decía, desde la punta de la pistola, la manguera, el dispensario mismo, cambio de filtros, aspectos tecnológicos, es muy importante no suspender los mantenimientos preventivos y hacer que el cliente tome conciencia que si deja de hacer un mantenimiento preventivo el día de hoy, al cabo de unos meses saldrá mucho más caro el mantenimiento correctivo. En temas tecnológicos pasa exactamente igual. Hay que dar mantenimientos a todos los servidores, mantenimientos a las bases de datos. Tenemos que seguir dando capacitación a los usuarios de tecnología y dejar de dar capacitación a un usuario de tecnología puede ser un tema que puede penalizarse muy alto en el futuro. Entonces, es un tema muy importante que cerremos filas entre los fabricantes con los clientes para hacerles tomar conciencia que no hagan ahorros mal entendidos, porque eso les puede salir mucho más caro a lo largo. Es como si dejamos de llevar el automóvil a mantenimiento. Nos dijimos, bueno, como hay el COVID, pues no llevo mi vehículo a mantenimiento y lo voy a llevar hasta que pase la pandemia. Ya cuando llevamos el vehículo, seguramente saldrá una cuenta mucho más cara y eso es un tema que hay que considerar y hay que informarle muy bien a los clientes, que no suspendan los mantenimientos. Hay mantenimientos esenciales que se tienen que hacer en las estaciones y que no porque haya la pandemia los dejen de hacer. Y mira que en ese punto yo tocaría algo adicional y es que no solamente porque entiendo que tú lo respondes como fabricante de tecnología, pero me parece que le pega al fabricante, al distribuidor, a todo el tipo de negocio que tenemos dentro de este sector y es trabajar proactivamente en procesos de capacitación, generando aprendizaje en dos lados, en los propietarios de estaciones de servicio y en sus equipos. Los equipos de las estaciones, los equipos, me refiero a equipos de recursos, los recursos humanos que tenemos dentro de las estaciones de servicio pueden ser altos influenciadores sobre decisiones alrededor de lo que se hace o no se hace preventivamente, porque son ellos los que están en campo entendiendo qué es lo que está sucediendo en el día a día. Entonces, invertir tiempo y recursos en el tema de capacitar para entender por qué son importantes los mantenimientos preventivos, creo que ahí se vuelve absolutamente vital en ese lado. Ahora, quiero moverme a Brasil. Recibimos una pregunta de Brasil, te la traslado, la leo. Dice, la remodelación y construcción de estaciones de servicio ha disminuido mucho en América Latina. Con esto, ¿tú crees que estas reformas y construcciones de nuevas estaciones están represadas y se llevarán a cabo en el futuro o qué pasará? Indudablemente, Liliana. Las inversiones, como ya lo decía yo anteriormente, no pueden verse frenadas y no se pueden abandonar los proyectos. Todos aquellos empresarios del combustible sabemos que tienen un crecimiento natural a lo largo del tiempo y es muy normal que de tener un grupo de 15, 20, 30 estaciones de servicio vayan invirtiendo. Y no porque exista una pandemia van a cambiar de giro. O sea, no porque un gasolinero hoy por hoy tenga una pandemia y tenga una disminución importante en las ventas. Hemos visto casos de disminuciones hasta del 80% de las ventas, con una disminución también del margen tremendo, se cambie de giro.
el que es empresario del combustible lo seguirá haciendo, y todos aquellos proyectos de inversión indudablemente tendrán que seguir continuando. Y ahí es donde entramos como fabricantes para dar todo el apoyo a los contratistas, a todos los fabricantes, a todos los constructores, a todos los contratistas. Tenemos que permearle todos aquellos beneficios que podamos llegar a hacer nosotros como empresas que suple de primera mano todo el artículo. Bien, bien, y mira que ahí me parece que entra muy bien el comentario que veo aquí de alguien de Chile en el que habla de lo que está pasando en Chile, en el que se detuvieron las construcciones de las nuevas y las remodelaciones proyectadas también se detuvieron, pero lo que pasó fue que se reforzó el desarrollo de proyectos de mejor calidad, mencionan desde Chile, y eso hace que haya una inercia para buscar innovación y eficiencia. Creo que ahí entramos en un terreno en el que todo el mundo ha hablado, creo que esa palabra ya está un poco sobreusada, en que en tiempos de pandemia hay que reinventarse. Y yo considero que más que reinventarse en tiempos de pandemia, lo que hay que hacer es entender que la innovación debe ser algo permanente dentro de nuestro plan de negocios. Es absolutamente diferente. La innovación no debe ser que ahora me reinvento porque simplemente tuve una circunstancia que dura un tiempo dentro de la historia de la compañía, sino el cómo todo el tiempo estoy generando procesos de innovación para poder hacer lo que hago cada día mejor. Entonces creo que esa también es absolutamente importante. Ahora, me quiero mover a la siguiente pregunta que veo por acá. Esta pregunta viene desde Colombia. Esta dice, bueno, ¿cómo han impactado a la empresa? Tú hablaste un poco de esto, pero te la voy a hacer de todas maneras. ¿Cómo han impactado a la empresa las restricciones de viajes nacionales e internacionales y cómo manejar ese impacto en el tiempo venidero? Y te la hago porque, antes de que me contestes, porque tú mencionaste que la forma de cerrar negocios ha cambiado durante esos tiempos. Y eso no quita que sigue siendo absolutamente vital y como tú lo decías en algún momento, somos latinoamericanos, es absolutamente importante el contacto uno a uno, pero creo que ahora el cómo lo manejes, el si es permanente o es bien focalizado, se vuelve vital. Entonces, por eso hago esa pregunta que trae la audiencia. Totalmente, Liliana. Y es romper con los paradigmas que estamos acostumbrados como compañías latinoamericanas. Y parte de romper ese paradigma es, en primera instancia, sensibilizar a la otra persona de que es igual de productiva, inclusive más productivo, una sesión remota. Lo hemos visto. Anteriormente, para tener un acuerdo, teníamos que levantarnos muy temprano, teníamos que viajar vía aeropuerto, teníamos que llegar a otro sitio, teníamos que trasladarnos y teníamos que invertir 2 o 3 días de nuestra semana para tener una o un par de reuniones. Ahora, con la tecnología, podemos hacerlo de una forma remota. Y no solamente la tecnología para llegar a acuerdos y para cerrar negocios, también la tecnología para gestionar las empresas de cada uno de nosotros y también para gestionar estaciones de servicio. Hay tecnología disponible a nivel del empresario para que de una forma remota de cualquier parte del mundo con internet puedan ellos conectarse y puedan tomar decisiones sobre su negocio. Entonces, esto mismo hay que trasladarlo a la persona con la cual vamos a tener la reunión, que no solamente tendrá que ser un cliente, también puede ser un proveedor o también puede llegar a ser algún colaborador. Anteriormente, las reuniones con los colaboradores eran juntas que teníamos en salas que ya todos conocemos, donde estaban los gerentes de las compañías. Ahora se puede hacer una sesión remota sin ningún tema y siendo igual de productivos. Es simplemente el tema de romper ese paradigma de que si no estamos presentes, no es eficiente la reunión. Puede ser igual que eficiente. Lo importante es que tengamos el canal de comunicación adecuado, que sepamos ser muy asertivos en esas reuniones, que sean reuniones bastante productivas y que lleguemos a acuerdos al igual que estuviéramos físicamente. Okay. Bien, y aquí veo dos preguntas que le tocan parte de lo que tú mencionabas ahora, que tú hablas de relaciones con clientes. Entonces, quiero preguntarte clientes y recurso humano. Primero, ¿cómo ha modificado el COVID-19 la relación entre los colaboradores de la empresa? Y de esas modificaciones que tú has visto que han sucedido durante estos meses, ¿qué piensas que va a permanecer en el tiempo? Claro, es algo muy importante, Liliana, y como lo decía yo, hay que felicitar a los colaboradores porque han hecho un excelente trabajo a pesar de no estar físicamente en la oficina como estábamos todos acostumbrados. Y también como empresarios aprendimos
que es posible que el colaborador se encuentre de forma distante haciendo sus funciones de una manera muy responsable, y en épocas de pandemia es una palabra que me gustaría utilizar en toda la extensión, la palabra responsabilidad, tanto del cliente final que nos pida de una forma responsable, que también como fabricantes tengamos de una forma responsable un manejo del inventario y un manejo adecuado de todo el personal. Y es algo que sin duda se tendrá que quedar. Esta forma distinta de trabajar es algo que veo muy favorable, que eleva la calidad de vida de los colaboradores, y es algo que tendrá que permanecer a lo largo del tiempo. Muy bien. Y ahora, no sé si quieres agregarlo porque hemos hablado ampliamente de la parte de relación compañía-cliente, pero si tienes algo que agregar, bienvenido en cómo se ha modificado la relación entre los clientes de la empresa, que es una pregunta, porque ya has hablado de qué es lo que tengo que hacer yo como fabricante, pero cómo han cambiado esas relaciones en algo adicional a que ahora en lugar de vernos cara a cara, hacemos todo de manera virtual. Claro, mira, como compañía es algo que ya veníamos haciendo como compañía tecnológica desde el año pasado. Ya veníamos con un plan de webinars muy interesante para todos los clientes, el cual permitía tener capacitación en línea totalmente, sin que tenga que trasladarse un técnico a la estación de servicio, y aquellos cursos presenciales que se hacían en antaño. Eso es algo que ya como compañía dejamos de hacer hace algún tiempo, y todo lo venimos haciendo de forma digital a través de webinars, que son mucho más productivos tanto para el que lo escucha como para el que lo imparte. Entonces, esa relación con el cliente ha cambiado radicalmente. Ahora, de la parte del servicio que proporciona una compañía de tecnología como la nuestra, para el cliente ha sido totalmente transparente. El cliente está acostumbrado a través de diversos medios de pedir soporte técnico hacia nosotros, y para el cliente es totalmente transparente el soporte que ha venido recibiendo. El cliente no sabe de qué lado se encuentra el técnico, si está trabajando en un call center, si está trabajando en su casa, si está trabajando en algún otro sitio. El cliente ha recibido la misma calidad de servicio que está acostumbrado a tenerlo. El impacto mayor que hemos tenido es en las relaciones comerciales, de aquellos clientes que están muy acostumbrados a trabajar de una forma presencial, que te piden una presencia física, y con ellos hemos tenido que trabajar un poco más para hacer todo el enlace de forma remota. Sin embargo, la calidad del servicio que el cliente viene recibiendo ha sido exactamente la misma. Cuando ha sido necesario enviar a una persona a la estación de servicio, hemos actuado siempre con todos los protocolos de seguridad. Quiero decir con mucho orgullo que no hemos tenido una sola persona infectada en la compañía. Hemos usado todos los protocolos de seguridad antes, durante y después de la visita con el cliente, y eso es algo que el cliente lo agradece enormemente. Sin embargo, hemos visto como en algunas estaciones de servicio, cuando llegamos a prestar la atención técnica, no hay esa debida precaución que tenemos con los clientes. Internamente en la compañía también hemos hecho un curso interno para sensibilizarlos. Que se protejan ellos es también proteger a nuestros técnicos, y creo que hemos tenido algo de efecto con algunos clientes. Inclusive te quiero comentar que hemos diversificado el portafolio de productos tecnológicos que vendemos en la compañía. Hemos colocado un gran número de equipos que permiten al empresario gasolinero detectar de una forma oportuna algunos de los síntomas del COVID, por ejemplo, del tema de la temperatura. Hemos puesto algunos arcos electrónicos que cuando el colaborador ingresa en algún cuarto, en automático se dispara una alerta en caso que tenga temperatura, ¿no? Entonces, esto también nos ha dado oportunidad de diversificar el portafolio de productos que tenemos, de hacer nuevos negocios con los clientes a fin de cuidarnos todos. Bien, qué bueno. Y mira que tú cierras tu respuesta hablando de cosas en términos de innovación en los productos, las líneas de producto que ustedes tienen. Y encuentro aquí una pregunta de la audiencia que me parece que conecta muy bien con ese tema. Y es cómo se puede ser innovador en el servicio hacia el cliente, específicamente en una estación de servicio, que puede llegar a ser mucho más retante. Y sé que no es una pregunta tan fácil de contestar cuando te la hago de un momento a otro, pero creo que vale la pena abordar cómo se puede ser innovador, no solamente desde el producto, cuando yo no soy quien fabrica los productos, sino soy quien presta el servicio dentro de la estación. Claro. Vamos a recordar que en la región de Latinoamérica está segmentado ya en algunos países el uso del self-service.
que el cliente llegue y en automático se sirva. Eso es algo muy importante y para lograr un self-service adecuado se requieren de herramientas tecnológicas y esto da muchos beneficios, ¿no? Una, que no hay tanto contacto directo con el expendedor de combustible o con el bombero, con el despachador, con el pistero, como en algunos países de la región se le logra decir. El cliente en automático llega, se puede colocar un guante como lo hacemos en otros países como en Europa, toma la pistola y el mismo cliente es el que se sirve. Eso es innovación en el servicio. Para eso se requiere de un buen partner tecnológico, se requiere de implementación, de innovación, y es algo que está disponible para todos los empresarios del combustible en los mercados de Latinoamérica. Existen ya tecnologías, existen equipos que contamos los fabricantes para el tema del autoservicio. Desde el punto más básico, poner un POS o un punto de venta en una caseta, donde tú pagas de modo self-service con tarjeta o pagas con billete, o bien poner un kiosco que te permita hacer el autoservicio totalmente. Entonces, eso es innovación y es algo que tiene que ir cambiando en este momento. Y también por un aspecto económico, no solamente por el tema de contagio. Un aspecto económico es que las ventas se han venido disminuyendo importantemente para los propietarios de estaciones de servicio, que también el margen se ha reducido increíblemente por el decremento del precio del petróleo. Entonces es un tema también económico que desde mi óptica al cliente le beneficia mucho implementar un esquema de autoservicio en la estación. Muy bien. Bueno, gracias, Víctor. Estoy viendo aquí muchas preguntas acerca del PEI de manera específica, pero no quiero desviarnos del tema que hoy nos está, de hoy que hoy nos atañe. Entonces, lo que vamos a hacer sobre las preguntas que ustedes están haciendo alrededor de el show del PEI, alrededor de muchas cosas, es que voy a contestarlas una a una posteriormente, por un lado, y por el otro, si veo la necesidad de que abramos un espacio para hablar solamente de temas del PEI, lo voy a hacer. Para que podamos todos conversar de temas solamente de la asociación. Lo que quiero concentrarme en este momento en las preguntas, aprovechando que tenemos a Víctor el día de hoy. Entonces, me gustaría, Víctor, empezar a cerrar y quiero trasladarte esta pregunta. Hemos hablado mucho de tecnología, ¿no? Pero quiero preguntártelo no como desde la perspectiva de un fabricante de tecnología, sino como una compañía que utiliza la tecnología, que son dos cosas diferentes. ¿Qué papel juega la tecnología para el desarrollo del negocio? Es un tema primordial. Ya las compañías del día de hoy debemos contar con sistemas potentes, con sistemas RPs que nos permitan gestionar de cualquier parte del mundo. Yo me acuerdo hace muchos años cuando mi área de tesorería me traía los cheques al escritorio y era un cúmulo de cheques que teníamos que ir firmando. Hoy por hoy la tecnología para las compañías es un tema muy importante. Hoy por hoy puedo hacer un pago desde el smartphone conectados con el RP que contamos y bueno, es un tema indudablemente que las compañías tenemos que tenerlo. Si no tenemos tecnología en los negocios, sería impensable poder gestionar un buen punto de orden en el inventario, sería imposible gestionar toda aquella cartera que tenemos con los clientes, que tenemos con los proveedores, etcétera. Entonces, mi recomendación es que las compañías tenemos que ir evolucionando de ser pequeños empresarios a tener ya sistemas potentes que nos permitan gestionar la empresa. Y esto se logra a través de un sistema RP potente que nos permita operar de forma remota de cualquier parte del mundo. Bueno, pues muy bien. Podríamos conversar ampliamente los dos acerca de todos estos temas, pero yo creo que ya hoy hemos tocado de una manera relevante toda la perspectiva que puedes tener como fabricante latinoamericano para el sector de estaciones de servicio. Y quiero compartirte, quiero primero que nada darte las gracias por tu disposición, Víctor, y quiero compartirte que de la misma manera como hoy lo hicimos contigo desde la perspectiva de fabricante, el próximo 16 de julio, quiero compartirles a todos, vamos a tener un nuevo webinar desde la perspectiva de distribuidor. Queremos entrar a ver la perspectiva del distribuidor también desde uno de los países en Latinoamérica con mayor afectación, como es Perú. Entonces los invito a que se agenden desde ya. Va a ser el 16 de julio a la misma hora, 10 de la mañana, hora de Lima, Perú. Y pues prontamente recibirán la invitación. Y pues habiendo dicho esto, quiero abrir el espacio, Víctor, si tienes algún comentario final y agradecer las preguntas de toda la audiencia de antemano. Pues no sé si tienes algo que decir. Claro que sí, Liliana. Mira, básicamente es una época que tenemos que cerrar filas y los fabricantes estamos para apoyar a todos los distribuidores. Ahora que lo mencionas, que vas a entrevistar a una persona allá en Perú que es un distribuidor, yo creo que es una labor muy importante como fabricante
dar todo el apoyo a la cadena que tenemos hacia abajo. Por ejemplo, a todos los distribuidores, a todos los contratistas y a todo el cliente final. Mi compañía lo ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia y es política continuar haciéndolo a lo largo de estos meses y hasta que empieza a pasar la crisis. Y bueno, es básicamente un mensaje que tengo para toda la audiencia. Y también un tema muy importante es podernos ver próximamente, Liliana. Yo creo que todos ya tenemos la costumbre de año con año acudir al PEI. Este año no debería de ser la excepción, de que nos veamos próximamente en el mes de octubre y que podamos saludarnos todos los miembros activos y los miembros nuevos que tengamos a partir de este año. Será muy importante. Pues mira que ahora que tocas ese tema, bueno, y respondiendo rápidamente las preguntas que veo allí, sí tendremos convención y de hecho, ya que lo mencionas, les cuento que extendimos el tiempo para tener una tasa preferencial para pagar la inscripción a la convención hasta el próximo 8 de julio, para que lo tengan presente. Toda la información, y pues con este tipo de tarifa preferencial se pueden ahorrar como $150 por persona. Toda la información está en el website del PEI y por favor, si tienen dudas alrededor de lo que sea, no estoy hablando de la convención, sino de este tema que hoy tocamos o del próximo webinar o de cualquier cosa relacionada con Latinoamérica, pues no duden en contactarme. Feliz de hablar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor. Bueno, espero que sigamos en contacto. Que tengan buen día a todos. Hasta luego, gracias.